La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a jueves 1 de junio y celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 42. Dice así: Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para no caer en la tentación. Pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Querida alma contemplativa, en esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, te quiero hablar de tres cosas. La primera cosa de la que te quiero hablar es del sí de Jesús. La segunda cosa de la que te quiero hablar es de tu sí. Y la tercera cosa de la que te quiero hablar es de la santidad de los sacerdotes. Primero, el sí de Jesús. Vamos a ver, mi querida alma contemplativa. Tienes que comprender, tenemos que comprender que es muy fácil decir sí cuando todo va bien, cuando todo sale a pedir de boca.
cuando todo es de color de rosa o cuando todo es como nosotros queremos. Entonces es muy fácil decir sí. Pero el sí que tiene valor, el sí que tiene peso, el sí que define a las almas grandes o también pequeñas, pero el sí que define a las almas que aman de verdad es el sí que se da en la cruz. La Virgen María nos recomienda que tengamos todos un crucifijo en casa y que oremos ante el crucifijo. Entonces yo te recomiendo mucho que tengas en casa un crucifijo que te guste mucho, búscalo. Busca un crucifijo que te guste, que te ayude y ora ante él. Ora mirándole. El Padre Alfredo, que por algo se llama Padre Alfredo de la Cruz y de María, está enamorado del crucificado, yo también, pero él lo está de una manera muy especial. En su estampa de ordenación sacerdotal puso un Cristo crucificado, el Cristo crucificado del Greco, donde Jesús ha amado de verdad, ha sido en Getsemaní y en la cruz. Porque es fácil amar, te lo he dicho antes, en los momentos de gozo. Pero cuando amar supone dar la vida, cuando amar supone perder la vida, cuando amar supone dar lo que más quieres, cuando amar supone entregar lo que más amas, cuando amar supone aceptar el sufrimiento hasta el extremo, ahí es cuando se ama de verdad. Entonces, cuando nos llega el sufrimiento en la vida, tenemos que mirar a Jesús crucificado y tenemos que aprender de Jesús crucificado a decir sí, a decir hágase. Porque ese sí de Jesús en Getsemaní y en la cruz es el puente que ha unido el cielo y la tierra. Quiero compartir contigo el número 612 del Catecismo, porque habla
de este sí de Jesús en la agonía. Dice así: la agonía de Getsemaní, número 612. El cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces Jesús, en su agonía de Getsemaní, acepta el cáliz. ¿Sabes qué es lo que el demonio quería por todos los medios? Sea como sea, lo único que necesitaba conseguir para que no se produjese la redención, que Jesús rechazase el cáliz. Pero lo que nos ha dado la salvación, lo que nos ha dado la vida, lo que nos ha abierto las puertas del cielo, lo que nos ha abierto las puertas de la felicidad, es que Jesús dijo sí. Que Jesús aceptó en Getsemaní y en la cruz beber el cáliz del sufrimiento. Entonces ahora quiero hablarte al corazón, mi querida alma contemplativa. Y lo que quiero decirte es lo siguiente. Mira, llegarán momentos en tu vida en que Dios te invitará a beber el cáliz hasta el fondo. Y será muy difícil y será muy duro y será muy doloroso. Pero si tú aceptas beber el cáliz hasta el fondo, serás un gran santo. Serás una gran santa. No rechaces el cáliz. No rechaces el dolor. No rechaces el sufrimiento. Confía en Dios y acéptalo. Confía en Dios y abrázalo, que fue lo que hizo Jesús. Y te voy a dar 2 consejos para que puedas aceptar este cáliz, para que puedas beber este cáliz.
Y los dos consejos son los siguientes. En primer lugar, mira a Jesús crucificado. No pierdas de delante de tus ojos y de delante de tu corazón a Jesús crucificado. Y en segundo lugar, invoca a María, porque los que fueron capaces de permanecer junto a la cruz de Jesús fueron los que no se separaron de María. Y ahora quiero hablarte un poquito de la santidad sacerdotal. La fiesta de hoy, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, es una fiesta que está dedicada a orar por la santidad de los sacerdotes. La Virgen María nos ha dicho que no critiquemos nunca a nuestros pastores, sino que los amemos mucho y que oremos de todo corazón por ellos. Un sacerdote santo es la alegría de todo el cielo y la alegría de su parroquia o de su comunidad. Un sacerdote santo es la mayor bendición que Dios puede conceder al mundo. Y por último me quiero dirigir a mis queridos hermanos sacerdotes y a todos los queridos seminaristas. Estamos llamados a ser santos. No nos conformemos con menos que con ser santos. Amemos con todo nuestro corazón al que tanto nos ha amado. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.